La visión introductoria a los sellos. Esta visión introductoria la encontramos en Apocalipsis 4 y 5 y es una visión del santuario. Queremos analizar este pasaje porque es la base para entender todos los sellos que encontramos en el capítulo 6, el capítulo 7, terminando en el capítulo 8 y el versículo 1 con la casi media hora de silencio. Para empezar en esta noche quisiera mencionar que muchas personas creen que los sellos se cumplirán o se empezaron a cumplir, mejor dicho, en el año 1844 con el inicio del juicio investigador. Quiero hacer una confesión, y es que durante mucho tiempo yo también compartía la idea de que los sellos se iban a empezar a abrir a partir del año 1844. Pero recientemente, al estudiar más detenidamente los sellos y particularmente la estructura del libro de Apocalipsis, como estudiamos anoche, no tengo ninguna duda de que los sellos se comenzaron a abrir desde la era apostólica. Es decir, no hay ninguna duda en mi mente de que las iglesias, los sellos y las trompetas cubren más o menos el mismo segmento de tiempo, desde los días de los apóstoles hasta la culminación de la gran controversia entre el bien y el mal al final de la historia. Hay varias razones por las cuales creo esto. Anoche estuvimos presentando una al analizar la estructura del libro de Apocalipsis. Nosotros notamos anoche que las iglesias enfatizan a Cristo en el candelero. Los sellos enfatizan a Cristo en el trono, en el lugar santo, que es la mesa de los panes de la proposición. Y las trompetas enfatizan a Cristo en el altar de incienso que quedaba también en el lugar santo. No es sino hasta el capítulo 11 y el versículo 19 que nosotros nos encontramos con el arca del pacto en el lugar santísimo, lo cual indica que lo que viene antes de esto son escenas que se realizan en el lugar santo del santuario. Pero hay otras razones. Una de las razones por las cuales yo creía, por un buen número de tiempo, y no tengo ninguna vergüenza en decirlo, porque en el transcurso del tiempo uno aprende, uno hace ajustes, uno no nace sabiendo. A veces uno cambia posiciones cuando Dios le da más luz, más inteligencia. Y no debemos tener vergüenza de decir, bueno, estuve equivocado, tenía conocimiento parcial, pero ahora el Señor me ha regalado más luz. Y por eso digo que por mucho tiempo la razón por la cual yo creía que los sellos tenían que ver con el juicio investigador que comenzó en 1844 es porque la escena introductoria del capítulo 4 es en muchos sentidos parecida a la escena que tenemos en Daniel el capítulo 7, donde sí está hablando claramente del inicio del juicio en 1844. En Daniel 7 encontramos que se colocan tronos. El anciano de grande edad entra y se sienta en un trono. Luego el Hijo del Hombre viene sobre las nubes al Padre para recibir dominio. Es muy interesante notar que la descripción que se da del Padre en Daniel 7 es muy parecida a la descripción que se da de el Padre en Apocalipsis el capítulo 4. Entonces la conclusión que yo alcancé por un buen número de años es que Daniel 7 y Apocalipsis 4 son visiones paralelas que cubren el mismo material. Pero estudiando cuidadosamente los dos pasajes, creo que no hay ninguna duda de que los sellos se rompen durante la era cristiana antes del juicio. Y yo quisiera compartir con ustedes
al comenzar en esta noche varias razones, además de la que presentamos anoche, de la estructura del libro de Apocalipsis, que indican esto. Notemos Apocalipsis, el capítulo 6 y el versículo 9 al 11. Apocalipsis, el capítulo 6 y el versículo 9 al 11. Aquí tenemos nosotros el quinto sello. Ya se han roto 4 sellos. Y encontramos en el quinto sello las siguientes palabras. Se ven a los mártires debajo del altar. Y vamos a hablar más adelante del quinto sello en detalle. Pero dice aquí en el capítulo 6 y el versículo 9, y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Ahora fíjense, en el momento del quinto sello, el juicio no ha comenzado, porque los mártires están pidiéndole a Dios que juzgue, lo cual indica que durante los primeros 4 sellos el juicio no se ha realizado, porque si no, en el quinto sello los mártires no le estuvieran pidiendo a Dios que juzgara. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Además de eso, hay diferencias entre Daniel 7 y Apocalipsis 4. Cuando estudiamos 2 pasajes, no debemos solamente fijarnos en las similitudes, sino que debemos fijarnos también en las diferencias. Ahora, ¿cuáles son 3 diferencias cruciales? En primer lugar, encontramos en Daniel 7 y el versículo 9, vayan conmigo un momentico allá, Daniel 7 y el versículo 9, que nos dice un detalle muy importante. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Es decir, que en Daniel 7 los tronos son puestos. Y un anciano de grande edad se sentó. Noten el movimiento. Se colocan tronos, en plural. El anciano de grande edad se sentó y luego describe su vestimenta. En Apocalipsis es diferente, porque en Apocalipsis no se colocan tronos y el Padre no viene y se sienta sobre el trono, sino que Apocalipsis 4 empieza con el trono ya puesto y con el Padre sentado. Eso es un detalle muy importante. Note lo que dice el versículo 1 del capítulo 4. Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y luego yo fui en espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Esta es una diferencia. Ahora vamos a encontrar que este trono de Apocalipsis 4 no es el mismo trono de Daniel el capítulo 7. No es el mismo. La escena de Apocalipsis 4 y 5, como estudiaremos en unos momentos, es de la inauguración de Cristo en su sacerdocio celestial cuando ascendió al cielo. El trono es el trono del lugar santo. Y vamos a ver eso en un momento también. Y en ese lugar, en el lugar santo, se encuentran todos los seres, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, los millones de ángeles. Lo que enfatiza Daniel 7 es cuando todos los que estaban en el lugar santo se movieron al lugar santísimo. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Eso lo vamos a ver en el transcurso del estudio. Otra diferencia es que en el libro de Daniel se nos dice que los libros fueron abiertos. Noten lo que declara, hay que notar los detalles. Daniel el capítulo 7, y vamos a leer el versículo, el versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Pero en Apocalipsis 4 y 5 tenemos un libro que no está abierto. Es un libro que está, ¿qué? Cerrado y sellado. Es una gran diferencia. Además de eso, en Daniel 7 se presenta a Cristo como el Hijo del Hombre que viene sobre las nubes para juzgar y recibir el reino.
Mientras que en Apocalipsis 4 y 5 no se le presenta así. En Apocalipsis 4 y 5, especialmente capítulo 5, se le presenta como el Cordero inmolado. Es decir, que Daniel 7 y Apocalipsis 4 están hablando de dos diferentes ocasiones históricas. Apocalipsis 4 habla de la ascensión de Cristo para unirse a su Padre en el trono en medio del júbilo de los seres celestiales. Daniel 7 habla de 1844, cuando todos los seres del lugar santo, primero entra el Padre al lugar santísimo, luego entonces entra Cristo al lugar santísimo, en medio del júbilo de los ángeles, el juez se sienta y los libros se abren. Es decir, que tenemos dos escenas diferentes. Otro detalle que es diferente de los dos contextos es que en Daniel 7 encontramos referencias constantes al juicio. Se menciona la palabra juicio, juzgar, vez tras vez en Daniel 7, mientras que en Apocalipsis 4 y 5 no aparece ni una sola vez la palabra juzgar o la palabra juicio. No es una escena de juicio. Por todas estas razones, concluimos de que Apocalipsis 4 y 5, a pesar de que se parece en muchos sentidos a Daniel 7, está hablando de dos diferentes ocasiones históricas. Ahora, ¿a qué momento histórico se refiere Apocalipsis 4 y 5? Creo que la clave la encontramos en Apocalipsis 3:21. Busquen por favor conmigo Apocalipsis 3 y el versículo 21. Un texto que ya analizamos brevemente anoche, pero lo vamos a mirar con mucho más cuidado esta noche. Fíjense lo que declara cuidadosamente. Al que venciere, ¿al que qué? Al que venciere, yo le daré. ¿Qué tiempo está ese verbo? En futuro. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Cristo va a tener un trono? ¿Cristo tiene su propio trono ahora? Cuidado. ¿Tiene su propio trono Cristo ahora? Bueno, vamos a terminar de leer el versículo a ver si tiene su propio trono en este momento. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Le daré algún día sentarse conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora fíjense qué interesante. Ahora lo que voy a decir es muy importante. El libro de Apocalipsis no está en orden cronológico. Los que estuvieron en la sesión de la tarde, ¿cuántos estuvieron esta tarde allá a las 3? Ve, y los demás se quedaron durmiendo. No, tal vez estaban haciendo otras cosas, ¿verdad? Pero los que estuvieron esta tarde, y pueden conseguir el cassette después con el campamento porque se grabó, se dieron cuenta que el libro de Apocalipsis funciona a base del principio clímax, anticlímax, clímax, anticlímax. Es decir, que presenta toda la serie y llega al clímax, los redimidos en el cielo, y luego regresa otra vez para repasar otra vez eventos, luego alcanza el clímax, luego regresa otra vez, relata más eventos y alcanza el clímax. Es decir, que el libro de Apocalipsis funciona a base de ciclos, no a base de líneas o no en una base lineal, sino en una base circular de recapitulación. Si entiende lo que quiere decir esa palabra. Repetición, ampliación, recapitulación. No se puede leer linealmente desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22. Ahora, el clímax del 3:21, ahora en el capítulo 4 y 5, Juan va a regresar, inspirado por el Espíritu Santo, a relatar el momento cuando Cristo se sentó en el trono de su Padre. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? A ver. Y los que no levantaron la mano. Hay que repetirlo. Vamos a repetirlo. Apocalipsis 3:21 es el clímax de las 7 iglesias. La terminación de las 7 iglesias. Algún día, el que venciere de todas las iglesias se sentará en el trono de Cristo. Así como Cristo venció y se sentó en su trono. ¿Cuántas etapas históricas tenemos en ese versículo? ¿Cuántos momentos históricos tenemos en ese versículo? ¿Cuántos? 2. ¿Sí o no?
tenemos el momento cuando Cristo se sentó en el trono de su Padre, y tenemos el momento cuando los que venzan se sentarán en el trono con Cristo. ¿Sí o no? Dos etapas históricas. El capítulo, ahora escuchen bien lo que voy a decir, esto es hermoso. El capítulo 4 y 5 relata el momento cuando Cristo se sentó en el trono con su Padre, en el lugar santo. Y cuando llegamos al capítulo 7, vamos a encontrar que los redimidos se unirán con Cristo en su trono. Es decir, que los sellos comienzan con Cristo venciendo y sentándose en el trono con su Padre, y concluyen con los redimidos uniéndose a Cristo en su trono. Es decir, que Apocalipsis 3:21 es el resumen, el clímax, y ahora Juan dice, yo ahora voy a tomar ese versículo y lo voy a analizar, lo voy a desmenuzar, y voy a relatarles de cuando Cristo venció y se sentó en el trono, y cómo venció y por qué venció, y les voy a decir cómo los que se sentarán algún día en el trono vencieron y también lograron hacerlo. Es decir, entonces, que los sellos relatan la victoria de Cristo y la victoria de su pueblo. Ahora vamos a analizar este asunto. Vamos al capítulo 4 de Apocalipsis y vamos a estudiarlo. La palabra clave en Apocalipsis 4 es la palabra trono. Trono. Aparece 19 veces en el capítulo 4 y el capítulo 5. No hay duda de que lo más importante en Apocalipsis 4 y 5 es el trono. Pero surge la pregunta, ¿cuál trono? ¿Es el trono en el lugar santísimo? No, por lo que hemos visto no es el trono del lugar santísimo, es el trono del lugar santo. ¿Hay un trono en el lugar santo? ¿Sí o no? ¿O es que nada más hay un trono en el lugar santísimo? Si solo hay un trono en el lugar santísimo, entonces el Señor Jesucristo saltó del atrio al lugar santísimo. Pasó por encima del lugar santo en helicóptero y entró por el techo del lugar santísimo. No, Cristo hizo la obra del atrio, murió en la cruz, luego fue al lugar santo, a donde estaba el trono, y estuvo hasta 1844 allí sentado con el Padre en el trono. Lo leímos anoche en Primeros Escritos, página 54. ¿Recuerdan? 54 a la 56. Ahora, noten lo que dice el capítulo 4. Y obviamente no podemos estudiar todos los versículos, no podemos analizar todos los símbolos, porque estaríamos en el capítulo 4 el resto del campestre, si analizáramos los símbolos individuales. Pero quiero que capten el panorama para que ustedes luego llenen los detalles y sigan su estudio. Vamos a leer el versículo 2. Luego yo fui en espíritu, y he aquí un trono, que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. ¿Quién estaba sentado sobre el trono? ¿Quién? ¿Cristo? ¿Cuántos hay sentados en el trono aquí? Uno. Todavía no ha llegado el otro. ¿Ven cómo está relacionado con Apocalipsis 3:21? ¿Sí? El que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Hubo un momento cuando Cristo se sentó en el trono del Padre. Ahora, ¿cuándo fue? Sigamos leyendo. El capítulo 4 habla exclusivamente de Dios el Padre. Fíjense el versículo 3. Y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio. Y un arco celeste había alrededor del trono, símbolo de la misericordia de Dios. La puerta de la gracia aquí está abierta. Es el trono de la gracia. Semejante en el aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Interesante, en Daniel 7 también hay tronos, no dice cuántos, pero aquí nos explica que hay 24. Cuando se inauguró el ministerio de Cristo y cuando en 1844 todo se movió al lugar santísimo, se movieron también los 24 ancianos. Y dice que estaban sentados. Fíjense, los 24 ancianos están ¿qué? Sentados, vestidos de ropas blancas y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Ahora surge la pregunta, ¿quiénes son los 24 ancianos? Hay algunos teólogos que dicen que los 24 ancianos son seres de otros mundos, que son ángeles.
Yo no tengo ninguna duda que los 24 ancianos fueron los que ascendieron con el Señor Jesucristo, que resucitaron del sepulcro. Y ese es un tema para otro día, porque me he hecho hora y 15 minutos, nada más para presentarle el tema de los 24 ancianos. Pero les voy a dar razones por las cuales son seres redimidos. En primer lugar dice que tienen en sus cabezas coronas, Stephanoi. Ve, de ahí viene mi nombre, Esteban. Corona. Pero el Stephanoi en la Biblia es la corona del vencedor, siempre. Y los ángeles nunca tienen coronas, porque no han tenido que vencer nada. Segundo, se sientan sobre tronos para juzgar, se sobreentiende, finalmente. En Daniel 7 juzgan. Dios no le ha encomendado la obra del juicio a los ángeles. Nosotros juzgaremos ángeles, dice la Sagrada Escritura, desde tronos. Jesús le dijo a los discípulos, ustedes se sentarán en 12 tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Los ángeles nunca se sientan en tronos. Y en tercer lugar, a los ángeles nunca se les llama ancianos. ¿Quieren ustedes saber quiénes probablemente son unos de los que resucitaron con Cristo? ¿Por nombre propio? ¿Sabe que la palabra ancianos es la palabra presbiteroi? De donde sacamos la palabra presbítero, presbiteriana. Y saben ustedes que en Hebreos el capítulo 12 y el versículo 1, donde dice, teniendo nosotros una tan grande nube de testigos, después de nombrar todos los héroes de la fe, de Hebreos 11, dice, teniendo nosotros un número tan grande, una tan grande nube de testigos, y luego nos insta a perseverar. Saben que la palabra allí es la palabra presbiteroi. Así que es posible que muchos de los héroes, por lo menos los que, ahí se menciona a Moisés, y nosotros sabemos que Moisés resucitó antes y fue al cielo. Pero muchos de los héroes, y la hermana White confirma que los que resucitaron con Cristo, habían héroes del Antiguo Testamento, aún hasta gente que vivió en la época del ministerio de Cristo. Ella lo dice claramente. Podría ser Juan el Bautista, no sabemos, pero es posible que algunos de esos héroes de Hebreos 11, o posiblemente todos esos presbíteros, esa nube de testigos, los que no habían sido trasladados resucitaron con Cristo y fueron al cielo para sentarse en los tronos. ¡Qué tremendo! Ahora sigamos notando. Versículo 4. Y alrededor del trono había 24 sillas y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados. Esos son nuestros representantes en el juicio. ¿Por qué 24? Bueno, se necesitan 2 testigos para que un juicio sea legal. Si fueran 12, significaría uno de cada tribu de Israel o de cada uno de los apóstoles, pero son 2. Además de eso, había 24 turnos en el sacerdocio. Según Segunda de Crónicas, el capítulo 24, habían 24 cursos de sacerdocio. Y estos son sacerdotes de Dios. Ahora sigue diciendo, estaban vestidos de ropas blancas y sobre sus cabezas coronas de oro. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Esos son los ángeles. Los ángeles andan como relámpagos de aquí para allá, cumpliendo la obra de Dios. Lean Ezequiel 1 y Ezequiel 11 y van a encontrar eso. Y dice que había, ¿qué cosa? 7 lámparas de fuego. El candelero. ¿Y dónde estaba? Ardiendo delante del trono. ¿Dónde está este trono? En el lugar santo. Exactamente. Los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y sabemos que el candelabro representa el Espíritu Santo. Porque en Zacarías 4, donde se ven los 2 olivos, después de explicar qué son, dicen, no es con espada ni con ejército, sino con qué, sino con mi Santo Espíritu, dice Jehová. Versículo 6. Sí, muchas gracias. Ha salvado la patria. Versículo 6. Tengo buenos amigos yo aquí. Corren de mar a mar para buscarme algo. Versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio.
semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono, 4 animales. Eso no es una buena traducción, 4 animales, en realidad son 4 seres vivientes. No creo que Dios tenga animales ahí presentes. Obviamente esto es simbólico. 4 animales, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y atrás. Son los 4 querubines que rodean el trono de Dios. Y ustedes dicen, ¿no eran 2? Sí, eran 2, pero en el templo de Salomón eran 4. Son los 4 querubines, cubridores. Son los mismos, son 4 que cargan el arca de Dios, por así decirlo, como los sacerdotes cargaban el arca de Dios. Porque el trono de Dios es movible, lean Ezequiel 1. Muchos creen que el trono de Dios está anclado en el lugar santísimo y no se mueve de ahí nunca. Pues sorpresa de sorpresas, el trono es movible, según Ezequiel 1. Tenemos base para decir que Dios mueve su trono. Y Daniel 7 también dice que Dios mueve su trono. Así que nadie les diga que el trono de Dios es tan claro, que Dios solo se manifiesta en el lugar santísimo del santuario. La Biblia no enseña eso. Y luego dice el versículo 7, y ojalá tuviéramos tiempo de hablar de los 4 seres vivientes, de cada cara, y qué significa. Pero no tenemos tiempo. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero semejante a la cara de hombre, el cuarto semejante a un águila volando. Y ahora escuchen bien. Quiero que noten que ahora se va a elevar un himno. Y quiero que noten que los himnos en Apocalipsis 4 y 5 van creciendo. Primero empieza cantando un grupo, luego canta otro grupo, luego se unen 2 grupos, luego se unen 3 grupos, y finalmente termina cantando toda la creación. Fíjense, es decir, que aquí está pasando algo espectacular, algo trascendental. Noten quiénes son los que están cantando los himnos. En el capítulo 4 y el versículo 8 son solamente los seres vivientes los que cantan el himno. Noten lo que dice el versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenía cada uno por sí 6 alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo día ni noche, diciendo, o sea, ellos están cantando aquí día y noche, todo el tiempo: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso. ¿A quién le están elevando este himno? Al Padre, exactamente, al Padre. ¿Y cuál es el motivo por el cual le cantan al Padre? Sigamos leyendo. El que era, y que es, y que ha de venir. Y cuando aquellos animales o seres vivientes daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás. Ahora entran a cantar los 24 ancianos. Fíjense, primero cantan los 4 seres, alabando a Dios como creador. Ahora entran, irrumpen los 24 ancianos. Y van a exaltar a Dios por lo mismo. El Padre, dice en el versículo 10, los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás. Y echaban sus coronas delante del trono. ¿Ustedes creen que los ángeles van a echar sus coronas? No. Cuando el hermano vaya a hablar de echar las coronas, ¿quiénes son los que echan las coronas? Los redimidos, porque son indignos. El mismo Adán, cuando se encuentre con el segundo Adán, echará su corona a los pies de Cristo y exaltará la dignidad del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y fíjense lo que dice: adoraban al que vive para siempre jamás. Y echaban sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. En el capítulo 4, los himnos exaltan y glorifican a Dios como el ¿qué? Como el Creador. Y dice que lo hacen día y noche. Es decir, que este himno se canta mucho antes de los eventos del capítulo 5. ¿Me están entendiendo? Pero de repente, en el capítulo 5,
surge una crisis. ¿Y cuál es la crisis? Una crisis terrible que lleva al cielo a guardar silencio rotundo. Vamos a leerlo en el capítulo 5 y el versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro, en realidad es un pergamino, un rollo, escrito de adentro y de afuera, sellado con 7 sellos. Ahora, en el Imperio Romano, los testamentos tenían 7 sellos. Eso está comprobado históricamente. El libro tenía 7 sellos, es decir, que el libro está cerrado o abierto. Está cerrado. Y antes de que se pueda desenrollar para leer lo que contiene, es necesario hacer ¿qué cosa? Romper toditos los sellos, sin excepción. Ahora el versículo 2. Y vi un ángel predicando en alta voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Era digno el Padre? Es una pregunta difícil. ¿El Padre fue el que abrió el libro? ¿Era digno Moisés? ¿Enoc? ¿Elías? ¿La multitud que resucitó con Cristo? ¿Los ángeles? ¿Los seres de otros mundos? Nadie es digno. Pregunta, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno podía. Aquí está la crisis. Ninguno podía. Ni en el cielo. Por eso fue que les dije, los ángeles, los seres de otros mundos, Enoc, Elías, Moisés, aún Dios el Padre no era digno. Eso es lo que dice Apocalipsis 5. El Padre es digno a través del Hijo de abrir el libro. Ahora fíjense, no nos gusta decir que Dios, hay cierta cosa que Dios no puede hacer, ¿verdad? En ese sentido. Sí, por digno la palabra es axios, quien tiene el derecho. ¿Ok? Dice en el versículo 3, y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro, ni mirarlo. ¡Qué bárbaro! Ahora yo quiero preguntar, ¿ustedes creen que ese libro era importante? ¿Creen que tenía algo importante por dentro? ¿Qué les parece? ¿Cuántos creen que el libro tenía algo importante? ¿Cuántos creen que tenía algo que tenía que ver con vida o muerte? Fíjense, versículo 5. Y uno de los ancianos me dice, no, versículo 4, y yo lloraba mucho. ¿Ustedes creen que Juan se imaginaba que estaba en el libro? Yo creo que sí. Yo creo que él entendía, porque un rollo sellado con 7 sellos era algo muy común en su época. Él sabía que era un testamento se abre y se revela quién va a heredar y quién no. Y dice que lloraba mucho, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dice, no llores. He aquí el león. Vamos a hablar más adelante de eso. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, es decir, el rey, que ha vencido. Noten el tiempo del verbo. Que ha vencido. El que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con su padre en su trono, con mi padre en su trono. Fíjense, ese es el énfasis del capítulo 4 y 5. Dice, en el versículo 5, uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Por qué es que Cristo es digno de abrir el libro? Porque ha vencido. ¿Cómo venció? Versículo 6. Y miré. Y he aquí en medio del trono. Ahora se ha unido al que está sentado en el trono, ¿quién? El otro, el Cordero. Fíjense, Apocalipsis 3:21.
Y de los 4 animales y en medio de los ancianos estaba un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos, es decir, todo el poder, y 7 ojos, toda la sabiduría, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Ahora, eso es muy importante. Es decir, que Él detecta todo a través del Espíritu Santo. Y tiene poder para regir todos los eventos de la historia del mundo. Voy a leer una cita tremenda de la hermana White. ¿Quieren ustedes saber qué contenía ese libro? Tengo una cita que posiblemente ninguno conozca aquí, de un manuscrito de Elena White, donde dice clarito que tiene el libro. Y también cuándo se va a abrir, porque todavía no se ha abierto. Dice en el versículo 7, y él vino. Fíjense, ¿qué pasó? El Padre estaba sentado, ¿y qué hace el Cordero? Viene. ¿Dónde está el Padre? ¿Y qué hizo? Tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y ahora fíjense lo que pasa. Ahora van a cantar, recuerdan que en el capítulo 4 cantaron ¿quiénes? Primero cantaron los 4 seres vivientes y después cantaron ¿quiénes? Los 24 ancianos. Ahora van a cantar los 4 seres vivientes y los 24 ancianos juntos. Miren el crescendo. Finalmente cuando lleguemos al versículo 13, óigame, tiene que haber un terremoto con todo el mundo que está cantando. Dice en el versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, fíjense, se está resolviendo la crisis. La emergencia se está resolviendo. Y dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. ¿Dónde está este evento realizándose? En el lugar santo. El altar de incienso. Están los 7 candeleros, los 7 espíritus de Dios. Está el trono. ¿Dónde está la escena? En el lugar santo del santuario. Muchos dicen que no, pero la evidencia de la estructura y del contenido es abrumadora, de que está realizándose en el lugar santo del santuario. Y ahora dice en el versículo 9, y cantaban un cántico que nuevo. Este es un canto que no se cantó en el capítulo 4. Un cántico nuevo. ¿Por qué? Porque se acaba de unir al que está sentado en el trono, a quien le habían cantado, uno que ha ¿qué? Que ha vencido. Una nueva experiencia, un nuevo himno, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para con Dios. Yo sé que hay un asunto de traducción ahí, pero es inmaterial a la luz de toda la demás evidencia. En realidad es inmaterial si aquí son en realidad los ancianos que están diciendo esto, ¿no? Porque ya hay demasiada otra evidencia. Porque tú fuiste inmolado, este es el punto principal, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre. ¿Por qué es digno? ¿Por qué puede hablar el libro del destino de la raza humana? Porque el Señor Jesucristo pagó el precio para que pudiese ser posible. Y luego dice, y escuchen bien, tú nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. No olviden eso. Porque en un momento vamos a ir a Apocalipsis 7, a donde nosotros nos uniremos con Él en el trono. Es solo la primera sección. Este es solo, Cristo venció, recibió el libro y se sentó. Pero todavía hay una parte de la promesa del 3:21 que falta por cumplirse después de esta escena. Y los redimidos se unen a Cristo en su trono en Apocalipsis 7, después que los sellos han sido rotos. ¿Están siguiendo lo que estoy diciendo? Ahora fíjense lo que dice, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y ahora escuchen esto. Ahora no solamente son los ancianos los que cantan, no son solamente los seres vivientes los que cantan, sino que ahora los ángeles se unen a la fiesta. Porque es una fiesta.
En el sentido correcto de la palabra, ¿no? Dice en el versículo 11, y miré, y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales, y de los ancianos, y la multitud de ellos eran millones de millones. Imagínense un coro de 1 millón de personas. Y aquí son millones de millones. Óiganme. Y sin una sola nota discordante. Ahora, ¿a quién le están cantando en el capítulo 5? Al Cordero. ¿Y por qué están cantando honra al Cordero? Porque redimió con su sangre. Se están tirando. Primero el Padre en su trono, exaltado como Creador. Luego el capítulo 5 llega el Cordero, una experiencia nueva, cántico nuevo, ahora alaban al Cordero como el Redentor. Ahora fíjense lo que dice el versículo 12. Que decían en alta voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. 7 cosas. El número 7 también está escondido en el libro de Apocalipsis. No siempre dice 7 iglesias. Hay que buscar el número 7. Les mencionaba esta tarde que en Apocalipsis 14 hay 7 ángeles, no 3. Ajá. Veo algunos aquí como incrédulos, pasmados. ¿Cómo? 7. O tiene que conseguir el cassette. El cassette, los 7 ángeles de Apocalipsis 14. Está en la serie sobre eventos finales y vamos a tener algunos cassettes al final. Llévense buen material, hermanos y hermanas. Esa es la única razón por la cual el pastor Gambetta y yo traemos cassettes a los campestres y a las iglesias. No es con fines comerciales. Es porque nosotros queremos extender el mensaje de Dios. Ese es el único motivo. Si ustedes supieran la cantidad de veces que yo voy, por ejemplo, a Colombia, aquí hermano Álvarez me estaba relatando una experiencia de toda la familia que entró como resultado de una serie de cassettes. Y cada rato voy a un lugar y me dice, pastor, ¿sabe? Yo soy adventista porque escuché el cassette tal y tal. Ustedes no saben cuánto me alegra escuchar eso. Es decir, que yo puedo estar en muchos lugares a la misma vez. El milagro de la tecnología moderna que Dios ha establecido para esparcir el mensaje. Dice en el versículo, ahora fíjense, primero cantan ¿quiénes? Los seres. Después cantan ¿quiénes? Y luego cantan juntos. Y luego cantan con los ángeles. Y ahora fíjense, ha ido tan creciendo esta experiencia que finalmente dice en el versículo 13, y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra. ¿Quiénes son los que viven debajo de la tierra? Muertos. Pero tienen que ver qué. Esto apunta al hecho de que el libro no se va a abrir finalmente, sino ¿hasta cuándo? Hasta después del milenio. Sí, señor. Porque solo según Elena White en el conflicto de los siglos, después del milenio, toda lengua confesará que Cristo Jesús es el Señor, a la gloria de Dios el Padre. Todos cantarán esto, justos e injustos, santos e impíos. Cantarán este himno. Finalmente, cuando se abra el libro, dice, y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar, y todas las cosas que en ellos están. Esta es una cita directa de Apocalipsis, el capítulo 20 y el versículo 11 al 15, donde dice que el mar dio los muertos que estaban en él, ¿verdad? Y habla de todos los muertos, la tierra dio los muertos que estaban en él, y entonces se realiza el gran juicio final y se abre. Entonces se realiza el gran juicio final y se abre 2 libros, el de memoria y el de la vida. Eso es el momento final cuando el libro es desellado. Y dice, y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar, y todas las cosas que en ellos están diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero. Ahora la alabanza es para quién.
Ahora es para los dos. Fíjense. Empieza con uno, sigue con el otro y termina con los dos. ¡Qué simetría linda! Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros y adoraron al que vive para siempre jamás. Todo el mundo. Ahora vamos a hacernos unas preguntas. ¿Qué momento histórico está relatando Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5? Apocalipsis 4 está relatando el momento antes de que Cristo ascienda al cielo para sentarse con su Padre en su trono. Eso lo dice el capítulo 3 y el versículo 21. El capítulo 5 está hablando de la ascensión de Cristo. Cuando Cristo entra al lugar santo, recibe de su Padre el libro del destino de la raza humana, el testamento, para que Cristo, al romper los sellos, prepare un lugar para sus hijos en el cielo. Ahora, ¿cómo sabemos eso? En el deseado de todas las gentes, la sierva de Dios se refiere a esta experiencia. Quiero leer aquí, en inglés es la página 833 a la página 835. Posiblemente no sea el lugar exacto, pero ustedes pueden anotar, por lo menos, anoten allí, página 833 al 35. Déjenme ver aquí si puedo. ¿Perdón? Sí, no concuerda, pero déjenme echar un vistazo aquí, a ver si encuentro la referencia. Sí, está en la página. Bueno, no sé cuánto leer de esto, pero vamos a leer empezando en la página 773. En español, en esta edición de los colportores. En el capítulo A mi Padre y a vuestro Padre, las últimas 3 páginas. Yo voy a leer solamente la última página y media. 773 en adelante. Ahora escuchen bien. Deseado de todas las gentes. La edición de colportores. Creo que es la misma paginación. Dice, y tengo que empezar leyendo el versículo en la página 772. Hablando de la ascensión de Cristo, escuchen bien, y escuchen los versículos que cita la hermana White. Todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales. Mientras ascendía, iba adelante, y la multitud de cautivos liberados en ocasión de su resurrección le seguía. La hueste celestial, con aclamaciones de alabanza y canto celestial, acompañaba el gozoso séquito. Al acercarse a la ciudad de Dios, la escolta de ángeles demanda: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Gozosamente los centinelas de guardia responden: ¿quién es este Rey de gloria? Dicen esto no porque porque no sepan quién es, sino porque quieren oír la respuesta de sublime loor. Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Vuelve a oírse otra vez: ¿quién es este Rey de gloria? Porque los ángeles no se cansan nunca de oír ensalzar su nombre. Y los ángeles de la escolta responden: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par, y la muchedumbre angélica entra por ellos en medio de una explosión de armonía triunfante. Y ahora escuchen: allí está el trono, y en derredor el arco iris de la promesa. ¿Leímos eso en Apocalipsis 4? Claro que sí. ¿La hermana fue inspirada por Dios o no? Estas son las cosas que a mí me indican de que ella fue inspirada por Dios. La armonía extraordinaria entre ella y el Espíritu, y ella y la Biblia. Pero ustedes notan que yo generalmente, casi en todos los casos, tomo primero la Biblia.
y después voy al espíritu de profecía. Porque es que nosotros somos el pueblo de la Biblia. No porque no creamos en el espíritu de profecía, sino que el espíritu de profecía es el postre. ¿Verdad? Nos amplía, nos aclara, nos hace lindo el panorama bíblico. Pero debemos estudiar nuestras Biblias. Porque eso es lo que tenemos que proclamar al mundo. No me entiendan mal, yo creo en la inspiración del espíritu de profecía. Y ustedes saben eso, ¿verdad? Sigue diciendo, allí están los querubines y los serafines, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Ajá, los representantes de los mundos que nunca cayeron están congregados. ¿Para qué están congregados? Para darle la bienvenida al Cordero que ha vencido, para verlo sentarse en el trono. Dice, el concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio, todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia. Hay cierta impaciencia que no es pecado. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey. ¿Qué tal nosotros? ¿Entramos a la iglesia mascando chicle? Cuando cantamos los himnos, ¿qué hacemos? ¿Ah? La adoración terrenal debe ser un reflejo de la adoración celestial. Necesitamos más entusiasmo en nuestro servicio de adoración, pero no programar el entusiasmo, sino entusiasmo que sale del corazón. Ese es el problema con celebración. Ellos quieren programar el entusiasmo, y el entusiasmo no se programa, sale del alma. Sigue diciendo, pero con un ademán Él los detiene. Es decir, Jesús detiene a los ángeles. Todavía no, y a todos los demás seres, todavía no. No puede ahora recibir la corona de gloria y el manto real. Entra a la presencia de su Padre. Señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados. ¿Cómo fue que en Apocalipsis 5 dice que entró? ¿Como un qué? Ah, muy bien. ¿Cómo se presenta su Padre? Como un cordero inmolado, dice aquí. Señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados. Alza sus manos que llevan la señal de los clavos. Presenta los trofeos de su triunfo. ¿Quiénes son los trofeos de su triunfo? ¡Ah! Los que resucitaron con Él. Ofrece a Dios la gavilla de las primicias. Aquellos que resucitaron con Él como representantes de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. Se acerca al Padre. ¿Ven la escena? Lo mismo que Apocalipsis 5. Se acerca al Padre, ante quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso. Cuando sobre la cruz exclamó, consumado es, se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara, Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahí está. Sigue diciendo. Se oye la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. Satanás está vencido. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptos en el amado. Vamos a escuchar un sermón una mañana sobre eso, del doctor Peverini. Ya él me adelantó. Si no están viniendo, se están perdiendo un manjar bien bueno. Fíjense lo que dice. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptos en el amado. Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron son declarados justificados. Donde Él esté, allí estará su iglesia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Los brazos del Padre rodean a su Hijo y se da la orden, adórenlo todos los ángeles de Dios. Con gozo inefable,
Los principados y las potestades reconocen la supremacía del príncipe de la vida. La hueste angélica se postra delante de él, mientras que el alegre clamor llena todos los atrios del cielo. ¿Y cuál es el canto que cantan? Digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la bendición. ¿De dónde viene ese versículo? De Apocalipsis 5. ¿En cuál trono se sentó Jesús? Se fue directo al lugar santísimo. Lo siento mucho, queridos hermanos y amigos. Se fue al lugar santo. ¿Había un trono en el lugar santo? ¿Qué? Sigue diciendo. Ahora escuchen bien. Los cantos, sigue diciendo aquí, digno es el Cordero. Cita ese versículo y luego declara, los cantos de triunfo se mezclan con la música de las arpas angelicales, hasta que el cielo parece rebosar de gozo y alabanza. Eso es lo que acabamos de leer. El amor ha vencido. Lo que estaba perdido se ha hallado. El cielo repercute con voces que en armoniosos acentos proclaman bendición y honra y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Otra cita de Apocalipsis 5. Desde aquella escena de gozo celestial nos llega a la tierra el eco de las palabras admirables de Cristo. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Este es el primer paso en la preparación del lugar. Para preparar ese lugar tiene que quebrar los sellos y finalmente tiene que abrir el libro. ¿Están entendiendo? Ahora, ¿qué tiene el libro? Tienen que quedarse unos minutos más. Sigue diciendo, desde aquella escena de gozo celestial nos llega a la tierra el eco de las palabras admirables de Cristo. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. La familia del cielo y la familia de la tierra son una. Nuestro Señor ascendió para nuestro bien y para nuestro bien vive, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Saben que la Biblia se refiere a este evento? En Hebreos 4:16 dice que debemos acercarnos al trono de la gracia. Ahora solo podemos acercarnos al cielo espiritualmente, al trono de la gracia. Pero algún día nos sentaremos en el trono de su gloria. Y eso vamos a hablar en un momento. Hechos 2. ¿Saben ustedes qué fue la gloria que vino en Hechos 2? Lean ustedes el capítulo en el libro de Hechos de los Apóstoles, de la hermana White, sobre el día del Pentecostés. ¿Saben ustedes de dónde vino la gloria, el fuego y todo eso del día del Pentecostés? Es que la gloria era tan grande en el cielo que se derramó a la tierra cuando Cristo fue inaugurado, que es lo mismo que hemos descrito. El fuego en el día del Pentecostés, el don del Espíritu Santo en el día del Pentecostés fue una manifestación de que Cristo se había sentado en el trono con su Padre. Como dice en el Salmo 110, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies. Ahí se cumple el Salmo 110. Se cumple Efesios 4:8, donde dice que Jesús llevó cautiva la cautividad. Y cuando hizo eso, dio dones a los hombres. ¿Ve? Que cuando Cristo va al cielo, es entronizado, se derrama la bendición a la tierra sobre la iglesia en el don del Espíritu Santo de Dios. Ahora nos resta todavía estudiar la otra mitad y lo vamos a hacer más rápido. ¿Está claro? Capítulo 4 y 5. ¿Sí? ¿Cuál es la mitad que queda faltando? El libro. Y después que se rompen los sellos y se abre el libro, o después que se rompen los sellos, ¿quiénes van a estar allá en el trono? Los redimidos. Ahora escuchen bien lo que les voy a decir. ¿Cuándo es que se cumple la segunda parte de Apocalipsis 3:21? ¿Cuándo es que los redimidos se unen con Cristo en su trono? Bueno, en realidad antes del milenio. Después del milenio va a pasar otra cosa que voy a mencionar en un momento. Está conectado, no están completamente equivocados. El capítulo 7 y el versículo 9. 7:9. Fíjense qué tremendo. Esto ya es el final de los sellos. Fíjense lo que dice.
Después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar. ¿De dónde viene esa gran compañía? ¿Ah? Dice que son de todas, dice que son de todas gentes, linajes, pueblos y lenguas. ¿Recuerdan esa expresión que leímos antes? ¿Y dónde estaban? Delante del trono y en la presencia del Cordero. Cuando los sellos se rompen, entonces se cumple la otra parte de Apocalipsis 3:21. Se unen con Cristo en el templo y en el trono, ¿quiénes? Los redimidos. Pero ahora escuchen bien. Si Apocalipsis 4 y 5 habla del inicio del sacerdocio de Cristo cuando ascendió al cielo, y Apocalipsis el capítulo 7 habla de cuando los hijos de Dios se unirán con Cristo en el cielo, ¿qué debe relatar el capítulo 6? A ver, saquen la conclusión. Si tenemos los dos extremos, el inicio del sacerdocio de Jesús, para empezar a romper los sellos, y la conclusión cuando finalmente se unen con Cristo en su trono, los redimidos, ¿qué es el capítulo 6? El romper de los sellos. Son los eventos que suceden entre los dos puntos de tiempo. ¿Están entendiendo? ¿Sí o no? Déjenme repetirlo de nuevo, porque es importante que quede claro. ¿Les quedó claro que Apocalipsis 4 y 5 está hablando de la inauguración del sacerdocio de Cristo cuando ascendió? ¿Les quedó claro eso? A ver la mano. ¿Sí les quedó claro? Pero en Apocalipsis 7 habla de la gran muchedumbre que se va a unir para sentarse con Cristo en su trono algún día. Es decir, que tenemos dos puntos de tiempo. La inauguración del sacerdocio de Cristo para empezar a romper los sellos y la terminación cuando los redimidos estén finalmente en el cielo. Entonces, los eventos del capítulo 6, que están entre el 4 y el 5 y el 7, son el periodo de los sellos que indica los eventos históricos que se realizan paso a paso para que finalmente el pueblo de Dios pueda estar con Cristo a donde Él está. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y entonces ahora os tomaré a mí mismo. Ahora fíjense lo que sigue diciendo, capítulo 7. Y clamaban en alta voz diciendo. Ahora, ¿quiénes son los que cantan? Los redimidos. Salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono y al Cordero. Fíjense, otra vez un himno dirigido a ¿quiénes? Al Padre y al Hijo. Pero ahora no es Cristo el que se está sentando en el trono. Son los redimidos. Los que vencieron como Él venció. Versículo 11. Todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y los 4 animales y postráronse sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Y respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Cristo venció porque derramó su sangre. Sus hijos vencieron porque lavaron su carácter en la sangre del Cordero. Vencieron como Él venció. Versículo 15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono tenderá su pabellón sobre ellos. No tendrán más hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos ni ningún otro calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora ustedes quieren saber qué contiene el libro. ¿O lo dejamos para mañana? ¿Lo dejamos para mañana? No quieren dejarlo para mañana. Bueno, eso me imaginaba yo.
Le voy a leer dos citas del Espíritu de Profecía. ¿Ustedes creen que lo que estaba en ese libro es de suprema importancia? De lo que está en ese libro depende el destino de la raza humana. Esta cita viene del libro Christ Object Lessons. Es palabra de Dios del Gran Maestro, pero no tengo el libro conmigo. Pero le voy a dar la cita en inglés, yo la traduje y ustedes pueden buscarla después. En el libro Christ Object Lessons 294, Palabras de Vida del Gran Maestro, es el libro en español. Dice lo siguiente. Hablando de los judíos que dijeron no tenemos rey sino César, decidieron rechazar al Mesías. Dice lo siguiente. De esta manera los dirigentes judíos hicieron su elección. Su decisión fue registrada en el libro que Juan vio en la mano de aquel que estaba sentado sobre el trono. El libro que ningún hombre podía abrir. Esta decisión aparecerá ante ellos en todo su carácter justiciero cuando este libro sea desellado por el león de la tribu de Judá. ¿Qué fue registrado en ese libro? La decisión de los dirigentes judíos de rechazar a Jesús. Ahora viene la otra cita. Esa es la página 294 en inglés. Ahora esta segunda cita es tremenda. Porque en la cita que acabo de leer dice que se registró la decisión de todos los dirigentes judíos. Pero este libro es mucho más que eso. Esta cita se encuentra en la carta 65 de la hermana White de 1898. Y se encuentra, pueden conseguir en la ABC, hay varios tomos que han sacado que se llama Manuscript Releases. Y esto se encuentra en el libro Manuscript Releases, tomo 9, página 7. Pero es la carta 65 de 1800. Dice la sierva de Dios lo siguiente. Allí en su mano abierta se halla el libro, el pergamino de las providencias de Dios, la historia profética de las naciones y de la iglesia. ¿Qué contiene el libro? Las providencias de Dios, la historia profética de las naciones y de qué? Y de la iglesia. ¿Están registradas ahí las cosas buenas y las cosas malas? Sí, señor. Seguimos leyendo. Contenido allí están sus declaraciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes y el consejo simbólico entero del Eterno y la historia de todos los poderes que gobernaron las naciones. En lenguaje simbólico, el pergamino contenía la influencia de toda nación, lengua y pueblo desde el comienzo de la historia de la tierra hasta su final. Este pergamino tenía escritura por dentro y por fuera. ¿Qué tiene el libro? El libro no tiene más ni menos que un registro de toda la historia de la raza humana, tanto positiva como negativa. Y no es sino hasta que se abra ese libro finalmente que se revelará a todo el universo por qué un grupo de personas fueron salvos y por qué otro grupo de personas se perdieron. Porque ahí se encuentra el registro que llevó a la condenación de cada nación. Ahí se encuentra el registro que llevó a la condenación de cada individuo.
se hayan registrado las providencias y las oportunidades que Dios dio, las leyes que fueron violadas, las ordenanzas que fueron pasadas por alto, cómo Dios quiso dirigir por la providencia divina las vidas de los seres humanos, todo registrado en este libro de memoria de Dios. Y cuando finalmente se abra ese libro, se revelará a todo el universo que Dios llevó un registro justo y perfecto de toda la historia de la raza humana. Y se declarará que Dios fue justo y misericordioso al salvar a sus hijos y al condenar a los impíos. ¿Cuándo finalmente se abrirá ese libro? Ese libro no puede abrirse antes del milenio, porque no es sino hasta después del milenio que finalmente se abre ese libro y se le revela a los impíos, naciones, individuos, sistemas, poderes, las oportunidades que tuvieron y cómo violaron la ley de Dios. Y en ese momento se cumplirá finalmente Apocalipsis 5:13. Leámoslo de nuevo. Dice en Apocalipsis 5:13: y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, o sea que tienen que resucitar, y que está en el mar, y todas las cosas que en ellos están diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Ahora ven por qué es tan importante el libro. Es el libro del destino de la raza humana. Si no se abre, no se revelará quiénes son salvos y quiénes están perdidos y por qué. No se podrá vindicar el carácter de Dios. Permítame leer Filipenses 2. Yo sé que el tiempo se nos acabó hace tiempo. Pero vamos a mirar Filipenses 2, porque ustedes notan que en Filipenses 2 tenemos lo mismo. Tenemos la entronización del Cordero porque fue inmolado, y luego tenemos toda lengua confesando que Jesucristo es el Señor. Igual que Apocalipsis 4 y 5, tenemos Cristo entronizado, los seres celestiales alabándolo y glorificando porque fue inmolado, pero finalmente encontramos que toda nación, tribu, lengua y pueblo, todos los vivos, los muertos, los que están debajo de la tierra, en el cielo, no importa quiénes sean, están honrando y glorificando al Cordero. Fíjese lo que dice Filipenses el capítulo 2 y el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. En realidad la mejor traducción es: no consideró la igualdad a Dios como algo de que aferrarse. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios el Padre. Y ustedes lean el último capítulo del Conflicto de los Siglos. La hermana White cita este pasaje y dice que será la confesión de toda la creación después del milenio, cuando Dios muestre en el panorama el plan de salvación y abra el libro del destino de la raza humana y muestre que Dios fue justo en llevar a sus hijos al cielo y fue justo en condenar a los impíos. Entonces toda rodilla se doblará, incluyendo las rodillas de Satanás, dice la sierva de Dios. Y la lengua de ese diablo, que se extiende a las lenguas de otras personas que critican como él, será obligada
a decir: justos y verdaderos son tus caminos, oh Jehová. La culminación de la gran controversia entre el bien y el mal. Y luego imperará solo el amor. ¿Saben ustedes cómo comienza la serie del conflicto de la hermana White? ¿Saben cómo empieza Patriarcas y Profetas? Dios es amor. ¿Saben cómo termina el conflicto de los siglos? Dios es amor. Se verá en todo el universo. Permítame leer solo un pasaje corto más. Apocalipsis 20, para que ustedes vean que este libro se va a hablar es después del milenio. Apocalipsis, a veces nos olvidamos que después del milenio también hay un juicio. Y no es solo el juicio ejecutivo, no es solamente que Dios después del milenio va a destruir a los impíos, no, antes de destruirlos va a haber una fase investigadora después del milenio. Usted dice: ¿cómo sí, pastor? Vamos a leerlo, Apocalipsis. Y vamos a leer el versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado en lugar de ellos. Y vi a los muertos, ya no estaban muertos, estaban resucitados, eran los que habían estado muertos, y vi a los muertos grandes y pequeños, que estaban delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Esos son los impíos después del milenio que estaban muertos. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el sepulcro dieron los muertos que estaban en ellos. Recuerden, cielo, tierra, y debajo de la tierra, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Ahí está. Y luego dice: y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Y luego noten el capítulo 21. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Esto es un reflejo de Apocalipsis 7, lo que leímos de la gran muchedumbre, los mismos detalles. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Recuerdan Apocalipsis 7? Y la muerte no será más. Fueron martirizados, ¿recuerdan? Y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Quieren ustedes estar allá con Jesús? ¿Quieren estar allá participando de ese glorioso himno de Apocalipsis 5:13? Yo no lo quiero estar cantando fuera de la ciudad, porque eso solamente como que me obliga a decir la verdad. Yo quiero estar cantando ese himno con la creación adentro de la santa ciudad. ¿Qué les parece si nos preparamos para eso? ¿Parece? En esta noche quieren colocarse de pie y decirle a Jesús: yo escojo estar ahí, y voy a estudiar y voy a orar y testificar para estar en ese lugar. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos has revelado
que Cristo ha vencido y que por lo tanto nosotros también tenemos la garantía de vencer. Te damos gracias porque enviaste a Jesús para tomar la naturaleza humana no solo por un tiempo, sino por los siglos de la eternidad. Nosotros queremos estar contigo y queremos estar con el Cordero, con Cristo. Te rogamos, Señor, que tú, a través de tu Santo Espíritu, nos des la certeza del perdón, de la justificación, y que a través del estudio de la Biblia, la oración y la testificación santifiques y purifiques nuestros caracteres, para que podamos pararnos delante del trono sin mancha ni mácula, porque hemos lavado nuestras ropas y las hemos emblanquecido en la sangre del Cordero. Que este sea un nuevo día para los que estamos reunidos aquí en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.